¿Conocéis esa sensación que se produce muchas veces cuando pasas de que algo no te guste nada a que te guste bastante? O por lo menos a que te convenza. Eso es lo que me ha pasado a mí este año con la identidad visual de Eurovisión 2024. De hecho, hablando con memes de Paquita Salas, podríamos decir que he pasado un... Me cago en Dios y en mi puta madre. Vean. Pues muy bien. La Unión Europea de Radiodifusión junto a la televisión sueca SVT presentaron, el mismo día de la presentación de las canciones del Benidorm Fest 2024, la identidad visual del festival que se celebrará en Malmö, de Eurovision Lights. Esta ha sido desarrollada junto al estudio sueco Bold y a la productora Uncut, que bueno, Eurovisión, Bold y Uncut podría ser perfectamente un nombre que alguien se encontraría en Grindr, en Malmö. Por si no has visto la primera turra maestra, que te dejo en los tarjetones de aquí arriba, la verdad es que a mí no me convence demasiado la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de establecer United by Music como eslogan único del certamen. Precisamente porque ha sucedido algo que yo me veía venir cuando anunciaron el eslogan único, y es que nos encontraríamos con una identidad visual bastante genérica. A pesar de su planteamiento bastante genérico, estas Eurovision Lights tienen algunos elementos que creo que son bastante positivos y que encajan muy bien en la Eurovisión de 2024. Voy a desarrollar por qué. Para que todos nos entendamos, hay que establecer un pequeño marco. Cuando hablamos de la construcción de una marca hay muchos elementos que la conforman. De hecho, hablamos de la marca Eurovisión y hay varios elementos que son fijos. El primero, el logotipo. El segundo, el nombre, evidentemente. El tercero, a partir de esta edición, el eslogan, el United by Music. O podemos hablar de otros elementos precisamente como serían, a lo mejor, pues el Te Deum. El Te Deum forma parte de la construcción de esa marca, de los elementos que son fijos. Además de estos elementos que son fijos, que son visuales o que son sonoros y que ya se pueden reconocer fácilmente, pues hay otros como el tono o el lenguaje que son de aplicación constante, de aplicación diaria, y que muchos de ellos pues a lo mejor no caemos a lo largo del día a día. ¿Por qué? Porque están intrínsecos en esos otros elementos que sí son, por así decirlo, visibles a primera instancia. Por poner un ejemplo, Eurovisión ha pasado en los últimos años de tener un lenguaje súper aséptico a la jazzificación, por así decirlo, ese yes honey, ese UK hot, o slay, todo ese tipo de palabras se han introducido muchísimo en la jerga que usa la propia Eurovisión en sus redes sociales y determinan mucho el tono que esa marca lleva a lo largo del tiempo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a una identidad visual? Seamos prácticos. En el caso de una marca de bebidas como podría ser Coca-Cola, pues estaríamos hablando pues del color, de la tipografía y de otros elementos que son como muy reconocibles. ¿Qué pasa? Que en Eurovisión cada año va mutando en función de la dirección creativa que esa edición haya tomado. Entonces, a eso nos referiremos con identidad visual. No hablaremos de logotipo, que es una cosa que hemos dicho muchas veces, por lo menos en las redes sociales de Euromovidas o en las mías personales. De hecho, el corazón es uno de los pocos elementos fijos que tenemos ahora mismo, a pesar de cierto restyling que se hizo entre las ediciones de 2013 y de 2014, que se modernizaron un poco las tipografías que se usan para Eurovisión. Por lo demás, por las características que tiene el propio certamen de Eurovisión, no es posible establecer una identidad visual rígida. Pero como hicimos con los eslóganes, creo que lo más interesante es hacer un pequeño repaso para encontrarnos en qué punto estamos ahora mismo y sobre todo para que yo pueda justificaros por qué creo que es positivo esta identidad visual de este año, estas Eurovision Lights. En el caso de los eslóganes, como ya os comenté en el anterior vídeo, arrancaron en 2002, pero realmente la identidad visual o el desarrollo de identidades visuales, en el caso de Eurovisión, al ser un certamen audiovisual, ha estado presente desde prácticamente el comienzo de los tiempos. Cada edición hasta el año 2004 tuvo su propia identidad visual y su propio logotipo independiente. No había uno que unificase a todas las ediciones del certamen. Pero no es hasta el año 2000, con la edición que se celebra, curiosamente, en Suecia, en la que encontramos el primer logotipo moderno, por así decirlo. Esos labios inspirados en los de Charlotte Perrelli, Nilsson en aquella época, que se convirtieron en un emblema, algo súper reconocible, súper visual y que llamaba la atención respecto a otras ediciones en los que el diseño había tirado por líneas pues más recargadas, más robustas. Pequeña curiosidad que incluso reconoció la Unión Europea de Radiodifusión en su época, creo que fue durante la pandemia, que hicieron muchos artículos dedicados a ediciones pasadas, y es que los labios fueron una de las opciones que habríamos tenido como logotipo fijo a lo largo de los años, pero que al final se descartó. ¿Vosotros os imagináis que hubiéramos tenido los labios con la versión de las banderas? Bueno, es que, claro, en aquella edición
los colores se mezclaban en los labios, entonces habría que hacer como una readaptación en cada una de las ediciones. Bueno, no sé cómo habría quedado, porque aquello podría haber sido un poco desastre, la verdad. Las ediciones de 2001, 2002 y 2003 contaron con identidades visuales completamente independientes, que no tenían que incorporar ningún logotipo genérico de Eurovisión en su diseño. No es hasta la edición de 2004, la de Turquía, en la que ya tienen que contextualizarse. De hecho, es en la edición de 2004 en la que hay como mucha presencia de los corazones dentro de las banderas. ¿Por qué? Porque, o por lo menos en mi opinión, la impresión era que al final tenían como que marcar a fuego que esa era la nueva identidad genérica para Eurovisión. De hecho, la identidad visual de Turquía se queda como súper desdibujada. Y son los corazones con las banderas los que toman muchísimo protagonismo. Corazones con banderas, además, que estarían presentes durante las siguientes ediciones de manera muy sencilla. Y es que estarían en los sobres, que antes eran unos sobres físicos, en los cuales se mostraba el corazón de los países que se habían clasificado de las semifinales a la final. Y que tendría pequeñas variaciones, como pudo ser, por ejemplo, la edición de 2006 en Atenas, en las cuales estos corazones no fueron exactamente iguales a los corazones de la Unión Europea de Radiodifusión, pero sí que estaban enmarcados en un elemento similar. Aún así, hay que reconocer una cosa, y es que las primeras ediciones con el logotipo fijo de Eurovisión nos encontramos precisamente con ediciones que son las más arriesgadas a nivel de identidades visuales, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Porque nos encontramos con que la identidad no está tremendamente asentada, además nos encontramos con países que quieren marcar de una manera muy clara su impronta en las ediciones que están organizando. Estamos hablando de países como Turquía, bueno, que en el caso de Turquía se queda un poco desdibujada, pero sí que es verdad que muchísimo rojo, no encontraríamos prácticamente esos azules que ahora mismo están como súper predominantes, incluso en el scoreboard de Turquía, que es central en el caso del portavoz, y a los dos lados tienen las votaciones, uno de los scoreboards más interesantes que tenemos a lo largo de toda la historia reciente del festival. En el caso de 2005 nos encontramos con Ucrania, que acaba de pasar la revolución naranja, nos encontramos también con países como Grecia y como Finlandia, que son históricos, que no han organizado prácticamente nada. De hecho, no han organizado nada porque no habían ganado en todas las décadas que llevaban participando en el Festival de Eurovisión, y quieren dejar muy clara cuál es su impronta y cuál es su identidad en las ediciones de Eurovisión que organizan. Más o menos bonitas o más o menos estéticas, pero por lo menos intentaban arriesgar. De hecho, avanzamos y seguimos con ese feísmo serbio de 2008, que precisamente hablábamos en el anterior vídeo, que era uno de los mejores eslóganes, si no el mejor eslogan desde mi opinión, en cuanto a las últimas 2 décadas del Festival de Eurovisión, pero que presentaba una de las ediciones más feas a nivel de identidad visual. Una cosa que demostraba mucho que si no tienen la capacidad, no tienen los recursos para llegar a hacer una idea, lo mismo esa idea es mejor descartarla, en lugar de seguir adelante con ella. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Mi favorito, o por lo menos en la primera parte de las ediciones, las más atrevidas, serían los de 2007 y los de 2009. En el caso de 2007, porque era súper minimalista, pero creo que intentó hacer algo que luego el resto de festivales de Eurovisión como que han ido descartando mucho, que es el intentar recurrir a pocas formas pero que sean de mucho impacto, esos letreros, rótulos negros grandotes, ese intentar no meter efectos por meter efectos, y alejarse también un poquito de esa recarga por hacer algo más frío, algo que representase esa True Fantasy, que era el eslogan precisamente de la edición de 2007. O en el caso de 2009, que es una edición que resulta un poco genérica en los diseños, por así decirlo, con esos degradados, arcoiris, que bueno, arcoiris, hablando de Rusia, lo mismo no les hace mucha gracia, pero sí que todo el conjunto visual, hablamos también de las postcards, hablamos también de otros elementos que desarrollaron para esa edición, incluso si le añadimos al escenario que hicieron, era todo una demostración de poderío ruso, ¿no? De que a ellos les daba igual gastarse el dinero que fuera, que hicieron un festival muy a la medida de Rusia, muy llamativo, muy visual, y la verdad es que, de hecho, para la época, uno de los más modernos, desde mi punto de vista. Que también os digo una cosa, que puede suceder que sea que yo le tengo mucho cariño a estos festivales, que fueron los primeros que viví intensamente como Eurofan, la verdad. Pero de esto de verme todas las preselecciones, vaya. Lo cierto es que en la primera década de los 2000, a pesar de que fuera muy llamativa, muy interesante, porque los conceptos visuales fueron bastante arriesgados, nos encontramos con un fenómeno, el feísmo eurovisivo, que comienza a desarrollarse en esa época, marcando y estableciendo cosas que realmente
determina mucho el devenir de Eurovisión en la siguiente década. Ejemplos perfectos de cosas que yo personalmente creo que hay que intentar evitar que se repitan a lo largo del tiempo, o que deberíamos de intentar alejarnos a toda costa. Lo primero, el rollo Workbook de Turquía 2004, hay que evitarlo a toda costa. Porque a lo mejor en visuales quedaba súper bonito y quedaba súper estético en animaciones, pero cuando eran visuales estáticos daba un rollo al libro de inglés de tercero de la ESO bastante chungo. Luego, en 2008 nos encontramos con dos cosas. Lo primero, piensa qué carajo quieres transmitir en esos primeros diseños que al final no vieron la luz y que no se convirtieron en la identidad visual de Eurovisión 2008. Y luego, cuando se deshicieron de ellos para presentar el diseño definitivo, lo que os comentaba antes, si no eres capaz de alcanzar o de desarrollar esa idea en potencial, en su máximo exponente, chicos, ahórratelo. Porque si no eres capaz de desarrollarlo, queda cutre. Y muchas de las aplicaciones de Eurovisión 2008 fueron terriblemente cutres. Y en el caso de 2010, que ya nos estaríamos metiendo en la siguiente década, es algo que yo no termino de comprender. A mí me resulta un diseño, todo lo que rodea 2010... A mí, mi compañero Álvaro Escalante me lo intentó justificar como que los rusos quisieron ser súper magnánimos en una época además que había crisis económica y a ellos les daba igual porque tenían los petrodólares, a los noruegos que intentaron ser como súper pragmáticos y que quisieron ser súper austeros y dar una imagen de austeridad tremenda. Pero eso no es óbice como para hacer la identidad visual horrenda que hicieron con los logotipos. No, es que no eran ni logotipos. Con los circulitos aquellos morados y dorados, que es verdad que en las postcards quedaron monis, luego el scoreboard quedó medio que, pero aquello no era un mejunje incomprensible. Es verdad que a partir de 2011 sería cuando encontraríamos esa identidad visual de Eurovisión como la conocemos hoy en día, ¿no? Porque en las anteriores muchas veces se mezclaban esos esos eslóganes con las identidades visuales, y a partir de 2011 nos lo encontramos completamente separados los unos de los otros, ¿no? Tenemos vamos a decir, segundo logo o el logo principal de la edición que acompaña al logotipo genérico de Eurovisión, y luego tenemos el eslogan por otra parte, ¿no? Estableciendo como muchas gráficas de hecho de presentación como 3 niveles de comunicación dentro de esa composición. Y que se definen además por una cosa muy concreta, y es que en la mayoría de ellos no hay riesgo, riesgo cero, riesgo nulo, no quieren arriesgar, no les interesa arriesgar. Los que sí que fueron un poquito más atrevidos a la hora de arriesgar fueron los portugueses y los azeríes, en colación con lo que hablamos en el vídeo anterior de los eslóganes. De hecho, a los portugueses se les fue la flapa, hicieron como 27 versiones con esos símbolos marineros que habían creado, que de hecho muchos de ellos eran incluso inconexos los unos con los otros y que realmente acabaron prácticamente sin usarse. Hicieron como una especie de mosaico que realmente se quedó en que usaron esa concha y poco más. Los azeríes fueron un poco más a lo seguro, pero lo que os decía, se atrevieron en lo justo, porque el resto del desarrollo creativo fue coger los elementos de Düsseldorf 2011 y cambiarle lo que había antes con degradados de colores por ponerle el fuego. Aquí el Miguel del futuro, que cuando estaba editando me he dado cuenta de que no he mencionado la identidad de 2023, que la verdad que sí, que varía un poquito con respecto a las anteriores y sí que merece ser digna de ser mencionada, por lo menos en intención, que sí que intenta ser un poco más visual y llamativa, pero que es verdad que la ejecución, por lo menos en algunas aplicaciones como pudo ser las pantallas LED del escenario, pues quedaba un poquito pobre. Y bueno, también a lo mejor podemos mencionar 2017, y es que lo de 2022 es tan aberrante que no merece ser la pena ni mencionado. Pero es que luego si nos ponemos a analizar, hablamos de las ediciones de Alemania, Dinamarca y ese territorio del cual no pienso mencionar su nombre, en las cuales son completamente genéricos, ese corazón, ese diamante, esa estrella rara, es decir, no tienen ningún tipo prácticamente de personalidad, muchos volúmenes, muchas cosas así como llamativas, pero poquito más. Caso aparte son las ediciones de 2020, y bueno, la cancelada edición de 2020 y la edición de 2021, que son diseños impulsados por los datos. En el caso de 2020 era una gráfica creada a partir del año de incorporación de cada uno de los países de Eurovisión a la familia Eurovisiva, y en el caso de 2021 porque indicaba la procedencia de cada una de las direcciones de los países hasta llegar
a Rotterdam, el lugar en el que se celebraba Eurovisión 2021. En el caso de Suecia sí que creo que hay una cosa muy importante, y es que si en lo otro no hay riesgo, los suecos son capaces de, a pesar de hacer diseños bastante feos, marcar época y establecer elementos que se repiten a lo largo del tiempo. Y eso creo que sí que es súper útil para la marca Eurovisión. Y de hecho creo que siempre hablamos de los suecos como un país que hace cambios como le da la gana y tiene completamente indulgencia por parte de la UE, pero es verdad que a nivel de diseño y de atrevimiento visual, de identidades visuales, son aquellos que transgreden un poquito más respecto al resto y que establecen un poquito elementos que se repiten a lo largo del tiempo. Porque sinceramente Suecia es un país que ahora mismo no necesita reflejar su propia cultura de cara al resto de Europa, porque han organizado el festival en chiquicientas ocasiones, sino que ellos pueden establecer más otros elementos o pueden desarrollar otros aspectos de los valores de Eurovisión que no son tanto la propia representación de su cultura. Que bueno, dentro de lo que cabe hablamos un poco de la zona escandinavia y estas Eurovision Lights beben un poco de esa tradición para hacer un poco el discurso visual. Si hablamos estrictamente de las identidades visuales de 2013 y 2016, estamos hablando respectivamente de la identidad visual más fea de la historia del Festival de Eurovisión y de la identidad visual más genérica que podían haber hecho. No tanto como el rombo de Dinamarca, pero era bastante genérica. A pesar de la fealdad de 2013 y de lo genérico de 2016, fueron capaces de desplegar esos elementos de manera que se construyera una identidad visual relativamente rica. En el caso de 2013, como las mariposas, esa fea de la metamorfosis, al final había muchas mariposas de cada uno de los países y cómo se integraban con las postales de presentación de las actuaciones. Y en el caso de 2016, similar, también un poco en esos dientes de león que tenía luego los colores de cada una de las banderas. Y sobre todo porque estableció, por ejemplo, en 2016 uno de los elementos clave en el diseño gráfico de Eurovisión en los últimos años, que no es necesario un banner en la parte de abajo como un faldón para presentar la actuación, sino que se puede hacer de manera más interesante. En el caso de 2016, de hecho, cada uno de los países tenía como su propia tipografía, o sea, había buscado una tipografía que encajara mucho con la estética o con los elementos del país para poder presentarlo, y creo que además fue precisamente una decisión bastante acertada, porque lo hacía mucho más llamativo que si no todos tenían ese faldón. ¿Que estamos acostumbrados muchas veces a estas cosas? Sí, pero que los cambios en este aspecto sí que creo que son de los más interesantes y de lo mejor que ha aportado Suecia al Festival de Eurovisión. Y es que al final, a pesar del mosqueo inicial que uno puede tener y que de hecho se refleja en este vídeo que os voy a compartir ahora mismo... Soy horrible. Pero escúchame, pero que eso lo hago yo con el Canva y 3 euros. Creo que los suecos han sido capaces de hacer un ejercicio de identidad visual interesante partiendo de la base de lo genérico que tiene que ser trabajar con una frase tan vacía de contenido para el contexto sueco como United by Music. Es verdad que han intentado contextualizarla en el marco escandinavo, que yo no sé, sinceramente, yo no tengo la cultura suficiente como para decir si en Suecia, en el norte o lo que sea, hay auroras boreales o no, porque he leído a gente en Twitter decir que en Suecia no hay auroras boreales. Pero sí que se establece un poco en ese marco escandinavo en el que sí que se asocia a las zonas del norte todo el rollo de las auroras boreales y de las luces del norte, con los ecualizadores musicales y cómo eso se ha trasladado a los degradados que se incorporan en las gráficas, o por lo menos las poquitas gráficas que hemos visto de Eurovisión 2024. Porque eso también es otra diferencia que nos encontramos en esta edición, que otras veces hemos visto muchísimas aplicaciones previas de cómo quedaría la identidad visual aplicada en diferentes soportes, como podía ser el merchandising o como podía ser vídeos o diferentes elementos, y en el caso de Eurovisión 2024 creo que tenemos prácticamente muy poquito definido. Hemos visto algunos degradados en la página web, que por cierto, por favor, quiten los degradados en movimiento de la cabecera, quedan horribles de feo, a mí se me ven punteados y mi ordenador no es precisamente que yo tenga un Windows XP, que lo que tengo es un Windows 11, entonces por favor señores, quiten el degradado de la cabecera, queda fatal. Pero hay otras aplicaciones en las que los degradados quedan bien, de hecho hay muchas aplicaciones rectangulares y cuadradas que al final, cuando distribuyes las zonas de degradados y lo incorporas por diferentes partes, quedan, la verdad es que muy llamativas, son bastante chulas. Y eso lo digo yo, que suelo ser hater absolutamente de todo lo que ha ido saliendo en festivales de Eurovisión en los últimos años a nivel visual. Incluso si lo pensamos fríamente, dentro del contexto eurovisivo, estos degradados son transgresores, lo cual debería ser irónico, porque son elementos a los cuales aquellas personas que seguimos muchas cuentas de diseño y muchas cuentas que van un poco en la línea de creatividad,
La estética esta que hemos visto, pues de tipografía muy grande y colocada con muchos espacios, es una tendencia que yo creo que ya la tenemos un poco, si no pasada, creo que ya la tenemos como muy intrínseca o que la tenemos como ya muy interiorizada, pero creo que en el contexto eurovisivo no es algo que hubiéramos visto anteriormente. Le han dado mucho protagonismo a un eslogan que personalmente no soy muy fan, pero creo que en este contexto es llamativo, y creo que también juega mucho con otro elemento que va a ser irónico, porque a pesar de que hay mucho colorinchi, es una identidad súper minimalista, que es algo que también creo que se asocia mucho a cómo es el diseño en Suecia. De hecho, yo le pregunto a mi madre cómo es el diseño en Suecia o en la zona de los países escandinavos, y ella siempre me habla de minimalismo. Bueno, creo que no hay nada más minimalista que este mueble de Ikea que tengo aquí ahora mismo, que es literalmente cuadrado. Un cuadrado al lado de otro cuadrado y otro cuadrado. Bueno, vosotros lo habéis entendido. Que me hace mucha gracia cuando se hace la comparativa con el Spotify Wrap. Pero lo cierto es que el Spotify Wrap sigue esa estética porque está contextualizado en 2024. Entonces, a lo mejor que sea tan parecido, y no lo quiero decir solo porque Spotify sea una empresa sueca, el hecho de que esté tan parecido a la identidad visual de Eurovisión 2024 a la de Spotify Wrap, puede que sea perfectamente plausible porque está intrínsecamente metida en tendencias de diseño de 2024. O por lo menos de años recientes. Y eso es positivo, porque realmente si venimos de una cierta descontextualización de Eurovisión respecto a las tendencias de diseño que imperan en el mundo fuera de lo que es Eurovisión, lo mismo es interesante ver cómo esas tendencias se unen un poquito y se encuentran en el certamen que más nos gusta a todos nosotros. Es más, si tuviéramos que definir la identidad visual de Eurovisión 2024 con una frase, habría que decir que es minimalista en los elementos, mientras que es maximalista en la aplicación del color. Y eso, la verdad, es que está mucho más relacionado con la propia identidad del Festival de Eurovisión, de lo que está el puñetero eslogan genérico que han decidido. Así que la conclusión es que sí, que las Eurovision Lights creo que me han gustado, me han acabado convenciendo. Y muchas gracias por aguantarme esta segunda turra maestra enfocada a la identidad visual de Eurovisión 2024. Se vienen más turras maestras, he conseguido la luz verde por parte de mis compañeros de Euromovidas para hacer más turras maestras, así que el próximo domingo nos vemos para seguir hablando de cosas relacionadas con marketing, comunicación y diseño en el Festival de Eurovisión. ¿El qué? Pues bueno, pues ya os conectáis el próximo domingo. De nuevo el Miguel del futuro. Será el sábado 30, ¿vale? El domingo es 31 y en Año Nuevo no vamos a subir turra maestra. Le dais a suscribirse, a la campanita, a todas esas cosas que tenéis que hacer si nos seguís en YouTube y os enteráis. Y si no, no os preocupéis porque os dejo por aquí los vídeos que hemos estado grabando y presentándoos con los artistas del Benidorm Fest 2024, y también os dejo por aquí el botoncito para que os suscribáis al Movida. Ya sabéis, de mi parte solo queda una cosa que deciros. Como dirían en Montenegro 2015, ¡adiós!